Eran las 7:47 de la noche, del sábado, 30 de septiembre, cuando el sonido seco de un disparo partió en dos el silencio de la colonia Benito Juárez, Chalco. El cielo estaba cubierto, el aire olía a pan recién horneado y a lluvia próxima. Frente a una tienda departamental, un hombre cayó de espaldas sobre el pavimento. Su esposa, también policía, gritaba su nombre mientras sostenía su cabeza. El casco rodó unos metros, el asfalto se tiñó de rojo. Lo que parecía un asalto más en la larga lista del oriente del Estado de México, era en realidad una ejecución. La víctima, José Jacinto Ponce Alfaro, mando operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, había salido a comprar con su pareja. No portaba uniforme, ni arma. Solo llevaba una moto, una bolsa y una vida común. Las cámaras de vigilancia captaron la escena con precisión quirúrgica, dos hombres en motocicleta, uno conduciendo, el otro disparando a quemarropa. No hubo robo. No hubo palabras. Solo una muerte rápida, profesional. Minutos después, la noticia se regó por redes sociales. Policía ejecutado frente a su esposa en Chalco. El nombre del secretario Omar García Harfuch apareció casi de inmediato en los encabezados. Su respuesta fue contundente. Este crimen no quedará impune. Y cuando Harfuch dice eso, significa que la maquinaria de inteligencia ya está en movimiento. Lo que comenzó como un homicidio en una calle cualquiera, se convertiría en una cacería que revelaría algo mucho más grande, una red silenciosa, un video oculto y una lista de nombres marcados para morir. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre justicia. Es sobre cómo el crimen planea, ejecuta y graba sus propios actos. La noche del 30 de septiembre quedó grabada en la memoria de los vecinos de Benito Juárez, Chalco, como una herida que nadie olvidaría. El cuerpo del comandante José Jacinto Ponce Alfaro, de 43 años, yacía junto a su motocicleta, aún encendida, con las luces intermitentes parpadeando sobre el asfalto mojado. Su esposa, también integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, lloraba de rodillas, con las manos manchadas de sangre. El grito desgarrador se mezcló con el ruido de la sirena que llegaba tarde. Los primeros paramédicos confirmaron lo evidente: 2 impactos de bala, uno en el pecho y otro en el cuello. Los casquillos calibre 9 milímetros aún humeaban en el pavimento. La escena era limpia, demasiado limpia. No había forcejeo, ni robo, ni rastro de pelea. Solo una ejecución. Los agresores habían actuado con precisión militar, sabiendo exactamente a quién y cuándo atacar. Minutos después, las cámaras del C5 del Estado de México comenzaron a rastrear la ruta de escape de los sicarios. Una motocicleta negra sin placas, 2 hombres con cascos oscuros, y un tercer vehículo que los seguía a distancia. El operativo se activó de inmediato. Los filtros de seguridad de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz fueron alertados. El nombre del caso se codificó como Operativo Centella. A las 22:34, un agente del área de inteligencia revisaba las grabaciones y notó algo que cambiaría el curso de la investigación. Uno de los asesinos levantó brevemente el visor de su casco al girar hacia la cámara. Un parpadeo, apenas un segundo, suficiente para identificarlo. Era Luis Enrique N., alias El Chino, un viejo conocido de la policía. El archivo lo vinculaba a delitos de alto impacto, secuestro, narcomenudeo, extorsión y robo con violencia. Había sido detenido en 2019, pero liberado meses después por un error procesal. Desde entonces, operaba como pistolero independiente al servicio de distintas células criminales del Valle de México, cobrando por cada encargo. En las horas siguientes, el sitio fue acordonado por elementos de la Fiscalía del Estado de México, mientras agentes de la SSC capitalina llegaban para reforzar la escena. Entre ellos, un rostro familiar, el propio Omar García Harfuch. El titular de la Secretaría de Seguridad llegó poco después de la medianoche, acompañado de un reducido grupo de mandos. No habló con la prensa. Solo se acercó al cuerpo cubierto por una sábana blanca y permaneció en silencio durante unos segundos. Después, dio una instrucción que quedaría registrada en el parte de operaciones. No quiero versiones.
Quiero pruebas. Y quiero a ese hombre. El caso dejó de ser un expediente más y se convirtió en prioridad nacional. La orden era clara: encontrar a El Chino antes de que desapareciera. Los equipos de inteligencia comenzaron a reconstruir sus movimientos, cruzando llamadas, cámaras y reportes de vehículos. Cada rastro llevaba hacia el oriente del Estado de México, donde los grupos criminales se mezclan con la vida cotidiana, talleres, bares, tianguis y calles sin pavimento. La Fiscalía del Estado de México confirmó que El Chino era parte de una pequeña célula ligada a expolicías corruptos, dedicada a ejecuciones y cobros por encargo. El grupo operaba desde una casa de seguridad en San Isidro, Ixtapaluca, bajo la fachada de un negocio de autopartes. Los agentes sabían que capturarlo no sería sencillo. Era metódico, se movía solo y jamás repetía ruta. Pero esta vez, había cometido un error: el crimen había quedado grabado. Esa misma noche, Harfuch ordenó la integración de una fuerza conjunta con la Fiscalía Mexiquense y la Policía de Investigación. No era un operativo cualquiera. Era personal. José Jacinto había sido uno de los agentes más cercanos al equipo táctico de la Secretaría, con años de servicio y una hoja impecable. El mensaje del crimen era claro: un desafío directo. En el informe preliminar, los analistas lo resumieron con una frase que circuló en los despachos esa madrugada. Fue una ejecución dirigida. Un ajuste, no un accidente. Desde ese momento, comenzó la cacería. El amanecer del 1 de octubre no trajo descanso. Mientras los medios difundían la noticia del asesinato del comandante Ponce Alfaro, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se activaba un protocolo reservado para casos extremos: Operación Cazador. El nombre no era simbólico. Era literal. Y el objetivo tenía un rostro definido: Luis Enrique M., alias El Chino. A las 6:40, el C5 comenzó a trazar su último recorrido conocido. Las cámaras lo ubicaron primero en la autopista México-Puebla, después en un tramo rural de Ixtapaluca, donde se desvió por una brecha de terracería. Minutos después, desapareció del radar. No había peaje, ni lector de placas, ni señal telefónica. Había entrado en la zona de sombra, donde el Estado pierde los ojos. Pero no el oído. Los analistas de inteligencia interceptaron una llamada proveniente de un número vinculado a la red criminal de los Rodolfos, un grupo dedicado a ejecuciones por encargo. La voz del interlocutor decía: «Ya se hizo el trabajo, patrón. Nos tiramos unos días». ¿Y el pago? En Iztapa, con el viejo. Esa referencia, el viejo, coincidía con un hombre identificado en reportes anteriores como el Briones, ex custodio penitenciario y enlace entre grupos delictivos del Estado de México y células de sicarios del Valle. Con esa pista, el operativo se expandió. A las 8:12, Harfuch encabezó una reunión con la Fiscalía Mexiquense y la Policía de Investigación. Sobre la mesa, un mapa digital con puntos rojos marcaba las posibles rutas de escape. El secretario fue directo. «No quiero operativos masivos. Quiero precisión. Que no respire sin que lo veamos». Los agentes del área de inteligencia revisaron imágenes satelitales y descubrieron un patrón curioso: en una colonia de Ixtapaluca, un taller mecánico mostraba actividad nocturna inusual. Vehículos entrando sin placas, luces encendidas hasta la madrugada, y un rostro conocido en las cámaras externas: El Chino. La información fue confirmada con vigilancia terrestre. El hombre se ocultaba en una bodega metálica con una sola entrada y un pasillo trasero que conectaba con un lote baldío. Al interior, al menos 4 personas armadas. El lugar era perfecto para resistir. O para morir. A las 22:14, el grupo táctico del Geri tomó posición. 12 hombres, equipados con visión nocturna y rifles de asalto. El operativo comenzó sin un solo disparo. Las sombras se movían entre el polvo. Un perro ladró. Luego, el estruendo del ariete. El portón cedió de inmediato. Policía de la ciudad, manos arriba. Un silencio tenso. Después, el ruido metálico de un arma siendo montada. El primer intercambio de fuego fue breve, caótico, seco.
Los agentes se cubrieron tras los muros. Uno de los sospechosos intentó huir por el pasillo trasero, pero fue neutralizado. En el interior, 2 hombres yacían heridos. Y entre ellos, un rostro reconocible, Luis Enrique N., el chino. El impacto lo había alcanzado en el abdomen. Aún respiraba, aún intentaba hablar. En su mano derecha sostenía un teléfono. La pantalla mostraba una llamada perdida con un nombre en clave, LV. Cuando los paramédicos llegaron, Harfuch observaba desde la entrada, con el chaleco táctico aún manchado de polvo. El oficial a cargo se acercó y confirmó. Es él, confirmado por tatuaje en antebrazo y rasgos faciales. El chino cayó. El silencio fue inmediato. No hubo aplausos. No hubo celebración. Solo un suspiro colectivo. Porque en este tipo de operaciones, la victoria siempre llega con un sabor amargo. A las 23:03, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Valle de Chalco. El parte oficial lo registró como abatido durante enfrentamiento. En el lugar se aseguraron 3 armas cortas, un fusil AR-15, teléfonos celulares y documentación con nombres codificados. Pero el verdadero hallazgo estaba en un pequeño dispositivo USB, guardado en el bolsillo del pantalón del chino. Su contenido, como descubrirían horas después, no solo confirmaría su participación en el asesinato. También revelaría algo mucho más oscuro. Una grabación que mostraba al propio chino ejecutando el crimen frente a las cámaras. La madrugada del 2 de octubre, en una sala fría del búnker de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3 agentes de inteligencia observaban en silencio la pantalla principal. Frente a ellos, un pequeño archivo de apenas 92 megabytes cargaba lentamente en la computadora forense. El nombre del documento era simple, casi banal, Cámara 1, Chalco, MP4. Nadie hablaba. El aire olía a café y tensión. Cuando la reproducción comenzó, el silencio se volvió absoluto. El video mostraba la calle Benito Juárez, la misma donde el comandante Ponce Alfaro había sido asesinado. La cámara, ubicada en la esquina de una panadería, captó con nitidez los segundos previos al crimen. Se veía al mando caminando junto a su esposa, riendo, cargando una bolsa con pan. De pronto, el reflejo de una moto. 2 hombres. El que iba atrás bajo el visor, levantó el arma y disparó sin detenerse. El cuerpo cayó. El asesino giró el rostro hacia la cámara y sonrió antes de desaparecer. El rostro era inconfundible. El chino. Durante varios segundos, nadie respiró. El agente a cargo detuvo el video y miró a sus compañeros. ¿Está editado?, preguntó. El perito negó con la cabeza. Original. Grabado desde el celular del agresor. Formato MP4, sin manipulación. La conclusión era brutal, el chino había grabado su propio crimen. No por descuido, sino como prueba para sus empleadores. Una muestra de trabajo, como si la muerte fuera un encargo firmado con cámara en mano. El hallazgo estremeció incluso a los más experimentados. El expediente interno describe el momento con una frase breve. Impacto moral en personal operativo. A las 3:17, el archivo fue enviado a la Dirección de Asuntos Internos y al Ministerio Público de Chalco. Harfuch llegó al laboratorio minutos después. Revisó el video completo en silencio, sin emitir palabra. Cuando la pantalla se apagó, solo dijo: esto no fue un crimen, fue un mensaje. Y ya lo entendimos. El secretario ordenó activar una revisión exhaustiva de las rutas delictivas donde el chino había trabajado. El objetivo no era solo confirmar a sus cómplices, sino descubrir quién había ordenado la ejecución del comandante Ponce. Las primeras pistas apuntaban a una red más amplia, una estructura de pago a sicarios que operaba entre el Estado de México y la capital, vinculada con extorsiones, secuestros y ejecuciones por encargo. El USB contenía más que el video. Había fotografías, listas de trabajos y coordenadas guardadas en archivos de texto. Cada carpeta tenía un nombre en clave: Tigre, Verde, Santo. En conjunto, delineaban una estructura completa de asesinatos pagados.
Entre los documentos, una nota escrita a mano decía: pendiente, oficial de Chalco. Pago contra entrega. Esa línea confirmó la hipótesis de los investigadores: el crimen había sido planeado con anticipación. El comandante Ponce no fue víctima de una riña o un ataque al azar, sino de un ajuste orquestado por un grupo que lo consideraba un obstáculo en sus operaciones. Con esa evidencia, la Fiscalía Mexiquense liberó una orden para ampliar el operativo. Se rastrearon más de 60 números telefónicos y se identificaron transferencias que conectaban el pago con una red de prestanombres en Ixtapaluca y Los Reyes. Las investigaciones posteriores revelaron que el chino había recibido 50,000 pesos una semana antes del asesinato. El dinero provenía de una cuenta vinculada a un empresario ligado a cobros ilegales en la región. La cadena era clara: sicario, intermediario, pagador y autor intelectual. La muerte del policía había sido un encargo con precio, hora y dirección exacta. A las 7 de la mañana, el video fue presentado en sesión cerrada ante un grupo reducido de mandos. La expresión de los presentes oscilaba entre rabia e impotencia. Al terminar, Harfuch se levantó y habló con voz firme: este caso no se cierra aquí. Vamos a limpiar Chalco y a exponer a quienes mandan matar desde atrás de un escritorio. Las órdenes se multiplicaron. En cuestión de horas, se liberaron 3 cateos simultáneos en zonas vinculadas al grupo que había contratado a El Chino. El operativo se extendía, pero esta vez con algo que el crimen no esperaba: su propio video convertido en evidencia. La noticia recorrió el país en cuestión de horas. Las imágenes del operativo, el rostro de El Chino abatido y el video recuperado del USB aparecieron en todos los noticieros matutinos. Pero detrás de la cobertura mediática, lo que se vivía dentro de la corporación era algo distinto. En la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ambiente era pesado, silencioso, cargado de una mezcla de dolor y determinación. La muerte del comandante Ponce Alfaro no era solo una estadística, era una herida personal para quienes habían compartido con él los mismos turnos, las mismas calles y el mismo uniforme. Esa tarde, en el patio central de la corporación, se llevó a cabo una ceremonia discreta. El féretro, cubierto con la bandera mexicana, fue escoltado por una guardia de honor. No hubo discursos largos ni cámaras dentro. Solo el sonido del viento y los pasos sincronizados de los elementos formados en silencio. Cuando el ataúd fue colocado frente al estrado, Omar García Harfuch tomó el micrófono. Su voz, pausada y grave, resonó con una claridad que cortó el aire. Hoy despedimos a un compañero, pero no a su causa. Este crimen no se quedará en la oscuridad. Por cada uno de los nuestros que caiga, habrá una respuesta del Estado, y la habrá con fuerza, con justicia y con nombre. Las palabras no eran un discurso político, sino una promesa. Porque en los días siguientes, la investigación avanzó más rápido que nunca. Las órdenes de aprehensión contra los cómplices del Chino se multiplicaron. Uno a uno, los operadores que financiaron el asesinato comenzaron a caer. Algunos fueron detenidos en Los Reyes La Paz, otros en Ixtapaluca y Nezahualcóyotl. Cada captura era una línea que se cerraba, una sombra menos en el mapa. En las semanas posteriores, el caso fue citado en informes nacionales como ejemplo de coordinación entre corporaciones. No por el número de detenidos, sino por algo más simbólico: el mensaje de respuesta inmediata ante la agresión. El crimen había intentado enviar un mensaje de miedo, pero lo que consiguió fue exactamente lo contrario. Por primera vez en mucho tiempo, los uniformados de la capital sintieron que alguien respondía. Que su muerte, esta vez, no quedaría en un expediente olvidado. La investigación final reveló que el Chino había trabajado para 3 grupos distintos de sicarios, todos con nexos a la extorsión y el narcomenudeo. Su ejecución del comandante no fue un acto personal, sino una orden para infundir terror entre las fuerzas del orden. Pero fallaron. El Estado no retrocedió. El operativo Centella, como fue nombrado oficialmente, se cerró con más de 20 órdenes de captura, 12 detenidos y la confirmación de una red criminal desmantelada en menos de 2 semanas. El expediente fue enviado a la Fiscalía General de la República, donde quedó registrado bajo la clasificación de homicidio de servidor público, caso prioritario.
Semanas después, en Chalco, el lugar donde cayó Ponce Alfaro fue cubierto con flores blancas. Los vecinos colocaron una pequeña placa improvisada que decía: "Aquí murió un policía que no se rindió". La cámara de seguridad que grabó el crimen fue sustituida por una nueva, de alta resolución. Y cada noche, cuando su luz roja parpadea sobre el pavimento, parece recordar lo que ocurrió aquel 30 de septiembre. La línea del miedo puede cruzarse, pero no borrarse. Si quieres seguir conociendo las historias reales detrás de los operativos más importantes de México, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar, porque mientras haya memoria y justicia, ningún silencio podrá con la verdad.